Pues, muy buenos días. Bienvenidos a este culto de adoración. Ha llegado la hora y vamos a comenzar como siempre con una oración. Oremos por favor. Santísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, en esta mañana maravillosa. Que tu santo nombre sea alabado en el cielo y en la tierra. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias por mantenernos con vida. Gracias por este nuevo día. Más que todo, gracias por permitirnos hacer tu voluntad. Bendito Dios, solo te pido de corazón, guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, por favor, a hacer lo que a ti te agrada. Padre, de mi parte, con todo el corazón, espíritu, alma y cuerpo, estoy dispuesto, Señor, a servirte y a hacer tu voluntad. Por lo cual, doy gracias a ti, Señor, por este día precioso, por este día hermoso, para poder así agradecerte, Señor, por todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Señor, queremos alabarte, queremos cantar con todo el corazón. Queremos hacerlo con entendimiento, con discernimiento. Ayúdanos, Padre, a tener corazones sinceros, contritos y arrepentidos. Gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones. Te agradecemos, Padre, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Todos suplicamos, oh Dios, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el número 424. A la cuenta de 3. El número 424. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco corazón para posar. Hazlo tu morada permanente.
acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gracias al Señor que podemos cantar. Continuamos ahora con el himno 426. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Cristo. Yo quiero tener, yo quiero alcanzar corona en el cielo. Quiero obedecer y siempre servir a mi Salvador. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Anhelo ir en pos, muy cerca de Dios, por toda mi vida. Y ante su altar ansío llevar otra alma perdida. Qué dicha será ver siempre la faz de mi Redentor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Por fe en mi Jesús, hoy vivo en la luz que lleva hacia el cielo. No habré de temer, pues Cristo de ser mi eterno consuelo. Yo quiero sentir placer de servir con abnegación. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Bien, hermanos, hemos dedicado la primera parte de este programa. Hemos cantado con el corazón. Y continuamos ahora con el mensaje que corresponde a esta mañana. Pero para eso, hermanos, oremos una vez más agradeciendo al Señor. Santísimo Dios, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por inspirarme. Gracias, bendito Padre, por hacerme conocer tu verdad, por darme conocimiento, entendimiento y discernimiento. Solo así, oh Dios, puedo comunicar tu verdad a tu pueblo, a tu iglesia. Bendito Padre, gracias por este día. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros y en medio de nosotros. No hay duda, Señor, tú estás aquí, tú estás en nuestros corazones. Tú reinas en nuestra vida. Tú eres el dueño, el único dueño de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Eso nos hace sentir felices, dichosos y orgullosos de pertenecer, Señor, a ti. Amado Padre, gracias por esta mañana preciosa. Gracias, oh Dios, por permitirme dar testimonio de tu palabra. Señor, que no sea yo, sino, Señor y Dios, guíame a través de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu use mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi lengua, para poder dar testimonio de ti. Oh Señor, te loamos, oh Dios, te damos gracias, Padre. Con todo el corazón te agradecemos, Señor,
Y todo lo hacemos, Padre, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hermanos, primeramente, siempre poniendo en primer lugar al Señor, seamos agradecidos a Dios y siempre escuchemos atentos su mensaje. Solo su palabra tiene poder para hacernos crecer. Solo su palabra tiene poder para darnos la vida eterna. Y solo su palabra, hermanos, cambia nuestras vidas. Por lo tanto, el título del mensaje para esta mañana dice así: entreguemos nuestro corazón a Dios. Ese es el título de este mensaje. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Bien. Cuando hablamos de corazón, amados hermanos, ya tal vez ustedes como pueblo de Dios ya saben de qué corazón hablamos. Cuando hablamos del corazón, la palabra corazón en la Biblia significa mente, pensamiento y voluntad. A eso hay que agregarle discernimiento. Cuando predicamos o damos lectura la palabra de Dios, lo hacemos de corazón. No con este corazón de carne. Nunca con este corazón de carne, no. Nada tiene que ver con la palabra de Dios este corazón de carne. Este corazón de carne tiene su función. Ustedes ya saben para qué sirve este corazón de carne. Tiene su función en esta vida, para este cuerpo y nada más. Pero cuando hablamos del corazón de la mente, del corazón del pensamiento, del corazón del alma, también tiene su función. Y esa función es para vida eterna. De ese corazón vamos a hablar hoy. No del corazón de la carne. Corazón de la carne es temporal. Y todo lo temporal solo sirve para esta vida. Pero el corazón de la mente, del espíritu y del alma sirve para toda la eternidad. En lo personal, yo doy énfasis al corazón del espíritu, sin menospreciar al corazón de carne, porque Dios mismo nos ha puesto para esta vida. Pero luego tenemos el corazón del espíritu, o sea, nuestro hombre interior, nuestra alma. Solo eso es lo que persevera en la eternidad. Bien, hermanos, habiendo entendido esto, el corazón del hombre interior significa mente, pensamiento y voluntad. A eso hay que agregarle discernimiento. Habiendo entendido esta primera parte, comenzamos inmediatamente a dar lectura un pasaje. Abran la Biblia, por favor. Antiguo Testamento, libro según Deuteronomio, capítulo 6, 5 y 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6. Moisés, el profeta de Dios,
hombre inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto: y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren, este pasaje hay en el Nuevo Testamento, hay en Mateo, hay en Marcos, hay en Juan, este pasaje. Pero hace tal vez miles de años atrás, Moisés ya nos dijo estas palabras maravillosas, que a Dios hay que amarlo con todo el corazón. Repito, hermanos, yo sé que ustedes comprenden, pero tal vez haya algún amigo escuchándonos, alguna amiguita escuchándonos. Todavía están por conocer, llegando a conocer la palabra de Dios. Tal vez todavía solo son simpatizantes de la palabra de Dios. No son bautizados todavía. Por ellos, repito muchas veces, y lo haré como Pedro dijo, aunque vosotros la sepáis. No me cansaré de repetir, dijo Pedro. Así es que ustedes, yo sé que son inteligentes y entienden a la primera, pero no así los amigos o las amigas que nos escuchan. Están tratando de entender, están poniendo atención. Entonces, por causa de ellos, hay que aclarar bien de qué estamos hablando. Hermanos amados y pueblo en general, así hay que amar a Dios, como dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Miren, hermanos, a veces cuando nos bautizamos, decimos, bueno, yo ya me bauticé, ahora soy salvo. Y se acabó el problema. Estamos muy equivocados si pensamos así. ¿Saben por qué? Les voy a dar un ejemplo. Una pareja de enamorados en el tiempo de su enamoramiento, ¿verdad que todo es maravilloso, no? Amor, amor por todas partes. Y no piensan en más. Así andan 2 meses, medio año, 2 años. Porque los mayores aconsejan a los hijos diciendo, dense tiempo, conózcanse bien para casarse. ¿Estará bien ese consejo? Para mí no está bien. Pueden andar 2 años, 3 años. Muchas veces no se casan. Y muchas veces no se han conocido ni un poquito. ¿Saben cuándo nos conocemos? ¿Saben cuándo nos conocemos realmente? Después de casar. Después de casar llegamos a conocer, porque empezamos, después de casar, empezamos a convivir día tras día, viéndonos las mismas caras, día y noche, todos los días. Ahí, recién ahí nos conocemos. ¿Quién es ella? ¿Quién soy yo? Ella me conoce quién soy yo. Yo le conozco quién ella es realmente. Ahí recién nos conocemos. Y nos conocemos más. Y a veces 30, 40 años de casado, todavía. Ella de vez en cuando, o tal vez ella no sabe qué es lo que le gusta a su marido. O el marido no sabe qué es lo que le gusta a ella. Todavía no acabamos de conocernos. Todavía no acabamos de conocernos. Han pasado 20 años, 30 años. Viene el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Vienen problemas, vienen responsabilidades, vienen cargas.
Ahí recién, viendo los problemas, las necesidades, estamos conociéndonos. Si ella tiene paciencia o si yo tengo paciencia. Ahí recién nos estamos conociendo. Así es que, por más que los mayorcitos digan en el tiempo de nuestro enamoramiento, dense tiempo, anden 1 año, 2 años, para que se conozcan. Mentira. En ese tiempo de enamorado solo hay amor, amor, todo está bien. Pero cuando llegan, después del matrimonio, llegan las necesidades, las pobrezas, las enfermedades, empieza a llegar la vejez. Ahí nos estamos conociendo. Si hay mansedumbre, si hay paciencia, misericordia. Así también es en la vida espiritual. A veces oímos la palabra del Señor. Tal vez por ahí algún predicador trae palabras llenas de lisonjas, palabras bonitas, no con sinceridad. Y dice, qué bonito que predica ese hermano. Tal vez emocionada o lleno de sentimiento. O tal vez en aquellos días pasaba algún problema. O si es una señorita, tal vez estaba decepcionado de su enamorado. Y de pronto llega hoy la palabra de Dios y Pac se bautiza. Sin conocer que Dios sí nos acepta así. Dios no dice que primero conozcan toda la Biblia para que se bauticen. No, tampoco no está escrito eso. Entonces, de alguna razón, de alguna manera, llegan a bautizarse. Pero eso no quiere decir que ya le conocen a Dios íntimamente. A Dios les llegamos a conocer después del bautismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Si es verdad, el momento de nuestro bautismo, nuestros pecados fueron sepultados. Ciertamente, nacemos, resucitamos con Dios. Resucitamos con Dios, libre de todo pecado. En el momento del bautismo, el Señor nos ha declarado libre de nuestros pecados. Nos ha declarado inocentes, como si nunca hubiésemos pecado. Pero Dios nos da la salvación siempre con condiciones, no solo con una condición. Por eso siempre digo que la salvación es condicional. ¿Por qué creen ustedes que después de haber estado con el Señor Jesús mismo, Judas se separó del Señor? Porque empezó a convivir con el Señor todos los días. Judas pensó que si yo le sirvo a mi Señor, seguramente cuando el Señor Jesús sea rey en esta tierra, aunque el Señor Jesús no vino para ser rey en esta tierra, su reino era y es espiritual. Judas convivió con el Señor cerca de 3 años y medio, y viendo que no estaba de acuerdo a los pensamientos de Judas, ¿qué hizo Judas? ¿Qué hizo? Fue y vendió por 30 piezas de plata al sumo sacerdote. A los enemigos de Jesús fue y vendió. Por lo tanto, el convivir nos hace entender muchas cosas, muchos puntos que tenemos que obedecer, muchas condiciones que el Señor nos pone. ¿Es difícil de practicar esas condiciones? No es difícil, si lo amamos de corazón. Pero amar de corazón significa amarlo usando nuestra mente, usando nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Y a eso hay que ponerle discernimiento, entender lo que dice la palabra de Dios. Muchos hermanos saben de memoria los pasajes, leen una y otra vez la Biblia, pero ¿hay entendimiento? ¿Hay razonamiento? ¿Están estudiando con la mente y el corazón? ¿Hay discernimiento? Es como por ejemplo las sectas religiosas
saben el Ave María de memoria. Todo el mundo reza el Ave María de memoria. ¿Están haciendo de corazón? No, hay que hacerlo con entendimiento, sabiendo a quién nos dirigimos. Eso es amarlo de corazón. Pero esto es el principio de lo que voy a decir. Hermanos, después de nuestro bautismo, Dios nos pone condiciones diciendo, no robarás, no matarás, no mentirás, no engañarás, no fornicarás, no a la borrachera, no a las drogas, no a esto, no a esto otro. Esas son las condiciones. Pablo dice a los corintios, vosotros sois carnales. ¿Por qué dijo Pablo a los corintios, vosotros sois carnales? Vosotros sois carnales. Por eso hablo como a niños y solamente estoy dando leche, no comida sólida, porque vosotros sois carnales. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque todavía los hermanos en Corinto no habían dejado las cosas de la carne. Tal vez seguían mintiendo, tal vez seguían en los chismes, tal vez seguían engañando, seguían robando. Eso son cosas carnales. Por eso Pablo dijo a los hermanos en Corinto, vosotros sois carnales. Esas son las condiciones del Señor. Muchos hermanos, mucha gente se ha bautizado y después empiezan a leer la palabra de Dios. Encuentran por aquí, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Empiezan a decepcionarse. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente se retira y abandona a Cristo? Judas abandonó a Cristo después de haber recibido la enseñanza de Dios. Demas era del círculo íntimo de Pablo, predicaba con Pablo. Demas tal vez convirtió a mucha gente, pero después Demas ya no pudo con las condiciones del Señor. Por eso dice, amó más el mundo y se fue. Así también fue en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús había predicado en el Monte de los Olivos a mucha gente. Pero después de la predicación, todos empezaron a irse, solo quedando unos contados, solo los apóstoles y tal vez las mujeres de los apóstoles. Habiendo oído el sermón del monte, todo el mundo empezaron a irse y todavía criticaron diciendo, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Hermanos, conocemos a Dios cuando empezamos a convivir con Él. Convivir con Él significa la vida del esposo con la esposa. Nosotros como pueblo de Dios tenemos esposo. Ese esposo es Dios. ¿Y saben qué? En este mundo, la esposa, ¿a quién tiene que estar sujeto? ¿A quién? La esposa tiene que estar sujeto a su marido. No porque yo lo digo, está escrito en la palabra de Dios. Su cuerpo, el cuerpo de la mujer ya no es de ella, es del esposo. Está escrito así. También el cuerpo del esposo ya no es del esposo, sino de la esposa. Así está escrito. Por lo tanto, el esposo no está sujeto a la esposa, sino la esposa está sujeto al esposo. No es dueña de su cuerpo. No es dueña de su voluntad para que ella pueda hacer lo que ella quiera. Así también la iglesia de Cristo, como esposa de Dios, como esposa de Cristo, no tenemos nuestra propia voluntad. Estamos sujetos a la voluntad del esposo, que es Cristo. Solo tenemos que hacer lo que Él ha ordenado a través de su palabra. Esas son las condiciones. Y claro, cuando ya convivimos con Él, después de bautizarnos, a veces estamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, empezamos a conocer al Señor, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen ustedes que dice, carga tu cruz y sígueme? ¿Por qué creen ustedes? La cruz
La cruz de Cristo es pesado, ciertamente es pesado, porque trae sufrimientos y dolor, necesidades, pobreza. A eso tenemos que obedecer. A eso estamos obligados a obedecer al pie de la letra sus mandamientos. Eso es convivir con Dios. ¿Por qué creen que las parejas en el mundo se separan? A veces el matrimonio, ¿cuánto dura? 1 año, 2 años, 3 años. Los primeros meses, sí, amor, amor, amor y felicidad. Pero ya asoma el primer hijo. Ya tienen que buscar trabajo, ya tienen que buscar dónde vivir. Y muchos, tanto ella o como él, si no son responsables, viene la desesperación, viene el desobligo y al final se divorcian, se separan. ¿Por qué? Por no ser responsables. Tanto él como ella tienen que trabajar, tienen que ser responsables. De alguna manera tienen que trabajar todos los días de su vida, porque eso está escrito. Pero hay hombres, también hay mujeres que no les gusta ser responsables, no les gusta trabajar, no les gusta el sufrimiento, les gusta comer bien, vestir bien, pero trabajar no. Entonces viene el despecho. ¿Y en qué termina eso? En divorcio. Asimismo es en lo espiritual. Dice, mire, vamos a leer lo que Dios dice no. Gálatas 5. Gálatas 5. A estas cosas dice Dios no. Miren lo que dice, las cosas que dice no. Y muchas otras cosas semejantes a estas, Dios dice no. Miren, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Quiere decir, no a estas cosas. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, las que acabamos de decir, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces decimos, tenemos iras, he tenido iras. Sí, todos los días tenemos iras, por alguna razón tenemos iras. El Señor Jesús tuvo ira, pero no dio oportunidad que esa ira produzca pecado, que esa ira conciba el pecado. No permitió eso el Señor Jesús. Podemos tener ira, pero no dejemos que esa ira conciba, dé a luz el pecado. Decimos, solo iras tuve, o tengo celos, o tengo iras, o solo me emborraché una besita. Pero si sigue emborrachando, siendo cristiano, si sigue emborrachando, entonces el pecado ya dio a luz. Y los tales dice que no heredarán el reino de Dios. A todas esas cosas que acabamos de leer, dice no, dice el Señor Jesús. Entonces, si usted practica una de esas cosas nada más y no se puede olvidar de esa una cosa, ¿está usted entregando el corazón al Señor? ¿Está amando de corazón al Señor? Por eso he puesto el título, entreguemos nuestro corazón a Dios. Estas cosas que acabo de dar lectura, hay que discernir, hay que pensar con la mente, con el pensamiento, con la voluntad. De lo contrario, hermanos, miren, ahí hay una lista grande en Gálatas. En Romanos hay otra lista grande. A todas esas cosas dice no. En el Antiguo Testamento hay los 10 mandamientos. Dice no a esas cosas, excepto el mandamiento de amar a Dios. Entonces, hermanos amados, si fallamos con una de esas cosas,
Estamos entregando de todo corazón a Dios, pero sin embargo decimos, yo amo a Dios, con todo el corazón amo a Dios y estoy fallando en alguna cosa de esas. Sí, es verdad, somos carne y sangre. El Señor mismo en el libro de los Salmos dice que somos solo polvo y ceniza, carne y sangre. Tenemos iras, sí, pero no dejemos que esa ira o ese pecado dé a luz el pecado. No dejemos que el pecado produzca más pecado. Tratemos de olvidar. Debemos de pedir perdón a Dios. Debemos de ponernos enseguida. Si hemos tenido iras, bueno, pues hemos tenido iras por un momento. Puede ser una media hora más tardar, pero luego debemos de volver al estado normal. Solo así podemos estar en paz con Dios. Hermanos, también quiero decirle, y para los amigos o amigas que nos escuchan, si de pronto hemos ofendido, nosotros hemos pedido perdón, pero hay personas o hay hermanos que no saben perdonar. Si alguien ha ofendido, no saben perdonar. Dice el mandamiento de Dios en libro según Mateo, que si nosotros no perdonamos en esta vida, cuando ofendemos, si no perdonamos, tampoco el Señor no nos perdonará ya en el cielo. Recuerden esto, es mandamiento. Si nosotros aquí en la tierra no sabemos perdonar, tampoco el Señor nos perdonará arriba en el cielo. Por eso, si alguien tiene que perdonar algo a alguien, perdonen pero de corazón. No digan, ya te perdono, pero luego después sigue lo mismo. No, para eso mejor no hablen, no digan, no digan te he perdonado. Si han perdonado, sepan perdonar, pero de corazón, usando la mente, usando el pensamiento, usando su buena voluntad. Domingo atrás había dicho que el amor significa amor de buena voluntad. Cristo nos ama de buena voluntad. ¿Cómo es eso de amar con buena voluntad? Miren, a Cristo, Cristo, ¿qué de malo hizo? No tuvo pecado, pues santo, santo y santo. Pero aún así se llenó de enemigos. Y los enemigos le dijeron, crucifícalo, mátenlo. Y así lo hicieron. Pero faltando unos minutos, unos segundos para morir, aún así les amó a todos, porque les amó a todos de buena voluntad. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor de buena voluntad. Eso es perdonar de buena voluntad. Eso es decir, te he perdonado. ¿Qué daño hizo el Señor Jesús? ¿Qué de malo hizo el Señor Jesús? Pero se llenó de enemigos. Y todo el mundo decía, mátenlo, crucifíquenlo, azótenlo, destrócenlo. Pero aún así, el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso se llama amor de buena voluntad, sin esperar nada a cambio. Así también deben de aprender a perdonar sin esperar nada a cambio y tener en paz su conciencia, su mente y su corazón. Si todas estas cosas hacemos, entonces podemos decir, he entregado mi corazón a Dios. Amo a Dios de todo corazón. Todas estas cosas tenemos que hacer para decir, yo he entregado mi corazón a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Esto es el principio, hermanos. Y todo esto, ¿dónde hay que guardarlo? ¿En el corazón de carne? No, en el corazón de la mente, del entendimiento, del alma. Hermanos, a este pasaje hay que agregar Levítico. Vamos al libro según Levítico, unos 2 libros atrás, Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 19, verso 18. Capítulo 19, verso 18, Levítico. Y dice, no te vengarás. Solo con eso hay para comentar muchísimo. No te vengarás.
no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pueblo en general, no está diciendo solo a los hermanos de la iglesia. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Con eso termina? No. Dios siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre puso condiciones. ¿Cuál es la condición? Retrocedamos un versículo, vamos al 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Acabé de explicarlo, ¿cierto? Si alguien es ofendido o cree que es ofendido, debe de aborrecer al que le ofendió, según la palabra de Dios. Si a usted de alguna manera le ofendió, se siente ofendido o ofendida, debe de aborrecer a su enemigo. Dice, no te vengarás primero. Luego dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, o sea, en tu alma. No aborrecerás. Razonarás con tu prójimo. Eso acabé de decir. Si alguien le ofendió a usted, usted tiene que razonar con su prójimo. No sentirse ofendida y seguirle odiando y no perdonar. Hermanos, entiendan la palabra. ¿Usted se siente ofendida o ofendido? Aprenda a perdonar. Como dice la palabra, no viva teniendo rencor a su prójimo. Como dice la palabra, no viva aborreciendo a su prójimo. Por eso dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Y con eso se acabó? No. Retrocedamos un texto, vamos al 16 y dice, no harás injusticia. Dice, no andarás chismeando. A veces cuando yo hablo eso, ustedes tal vez piensen diciendo, no, esa palabra chismeando no hay en la Biblia. El hermano Osvaldo está diciendo así. No, escrito está, miren. Lean ustedes mismos. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Esas son las condiciones que nos pone Dios. Y con eso se acabó. No, retrocedamos al 15 y dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Han visto ustedes en los tribunales de justicia? Llevan testigos falsos y le oprimen al que es justo. El justo diciendo solamente la verdad. Y el opresor, el mentiroso, el engañador, con un montón de testigos falsos, le oprime al humilde, le oprime al justo. Por eso la palabra de Dios dice, no harás injusticia en el juicio. Luego retrocedamos al 14 y dice, no maldecirás al sordo. A veces decimos, no, él no entiende. Voy a hacerle un chiste, voy a hacerle una broma. Como él no oye, voy a decir cosas que él no oye. De esa manera se burlan del sordito o del sordomudo. De él se burlarán, pero sepan que el sordomudo es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si usted se burla de algún inocente, de algún sordito, de algún sordomudo, de algún tontito, como vulgarmente decimos, usted no se está burlando de él, sino de Dios, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová.
Esas son las condiciones que pone Dios. Esas cosas tenemos que entender y reformar nuestras vidas. Y esto no es nada. Hay muchos capítulos en muchos libros. Cientos y cientos de condiciones. Cientos y cientos de condiciones. Tal vez miles. Esas cosas tenemos que aprender. A veces viéndole sordito. A veces vemos a un hombre ciego. No le ayudamos a cruzar la calle. Es como si no le ayudáramos a Dios. ¿Han entendido eso? Si vemos a un cieguito, no le pongamos tropiezo. Mejor ayudémosle a cruzar la calle. O preguntemos dónde vive y vayamos y dejémosle en su casa. Eso quiere Dios. Todas esas cosas son condiciones. Entonces, si cumplimos con todas estas condiciones, podemos decir, yo amo con todo mi corazón a Dios. A veces oramos y oramos y oramos. Y tal vez algún hermano dice, he orado y el Señor no me oye. ¿Sabe qué dice Santiago? Ora y pide, pero pedís mal, dice, pedís mal. ¿Por qué pedirá mal? Tal vez está fallando en uno de estos mandamientos, pues, hermanos. Entonces, el Señor, ¿qué le va a oír, pues? ¿Qué le va a oír? Tenemos que arrepentirnos de todas las cosas, empezando por aprender a perdonar. Y luego el resto de cosas. Hay mucho, hermanos, hay mucho que aprender. Hay mucho que aclarar. Hay mucho que tenemos que aprender a ponerlo por obra. Y a este texto, recuerden lo que dice, no te vengarás de tu enemigo. No te vengarás. ¿Saben quién tiene el poder y derecho de vengar? ¿Saben quién? Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 19. Romanos capítulo 12, verso 19 y 10 dice, no os venguéis. Mire, Moisés, ¿qué dijo? No te vengarás de tu prójimo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿qué nos dice? No os venguéis. ¿Es igual o no es igual? Es muy semejante, ¿verdad? No te vengarás, dice Moisés. Pablo dice, no os venguéis. ¿Saben quién tiene el poder de vengar? ¿Nosotros? No, por supuesto que no. ¿Saben quién tiene el poder de vengar? Miren lo que dice la palabra. No os venguéis vosotros mismos. Nosotros mismos no. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino, dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que nosotros tenemos el poder de vengarnos, de desquitarnos. ¿Tenemos o no tenemos poder? No tenemos poder de vengarnos, de desquitarnos. No tenemos poder de aborrecer a nuestro prójimo, de aborrecer a nuestro hermano, de aborrecer a nuestro enemigo. No tenemos poder, sino solamente Dios. Por eso dice, dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuándo pagará? ¿Sabe usted, hermana Macia, cuándo pagará el Señor? En el día final. Sí, en el día final. En el día final, en el día del juicio final. El Señor Jesús pagará a todos, aún a nosotros mismos, de acuerdo a nuestras obras. Pero no solo en el día final. Los malhechores, los violadores, los fornicadores, los homicidas, los arranchadores, los que roban, los que matan, etcétera, pagan ahora mismo.
Para eso se puso los tribunales, los jueces, las autoridades, la ley. Ahora también pagan. Todos los malos, ya voy a dar, he dicho malo, escrito está en el libro de Mateo, ya voy a dar el texto. Todos los malos, todos los que aborrecen a su prójimo, todos los que con premeditación y alevosía hacen daño a su prójimo, de ellos están pues llenos las cárceles, de ellos están llenos las cárceles. ¿Están pagando ahora o no están pagando ahora? Ellos ya están pagando ahora y luego pagarán eternamente en el cielo. Están pagando ahora, eso lo pueden soportar, pero cuando ellos mismos vayan al infierno, eso ya no lo podrán soportar porque ese sufrimiento sin duda es terrible, es terrible. Entonces, hermanos, pagan en esta vida, pagan en la eternidad. Por esa razón, nosotros, hermanos, no nos venguemos de nadie. No debemos de aborrecer a nadie. Debemos de aborrecer. Si alguien nos ofendió, al ofensor debemos de aborrecer. Por favor, no podemos aborrecer. No podemos. Dejemos la venganza a Dios. Dejemos el juicio a Dios. Dejemos que Él cobre. Que Él cobre si nos hacen daño. Pero no vivamos aborreciendo. Es más, aprendamos a perdonar. Y perdonar significa olvidar, pues. No después de un tiempo vamos a decir, es que tú me hablaste, es que tú me hiciste sufrir, es que por tu causa lloré, sufrí. Eso no es perdonar, eso no es olvidar. Por favor, hermanos, todas esas cosas tengan en mente y en su corazón, en su entendimiento. Y luego tienen que discernir para ver cómo o qué debo de hacer para tener una santa y piadosa manera de vivir. Hermanos, vamos a Mateo 5:39. Mateo 5:39. Libro según Mateo, capítulo 5, verso 39. Y dice, aquí habló el Señor Jesús cuando Él estaba en este mundo y dijo, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, ¿vieron esa autoridad? Solo Él tiene ese poder de hablar así. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Ahí está escrito. Yo no hablo por hablar, yo no digo por decir, gloria a Dios, el honor y la gloria sea a Él. Si alguna palabra digo es porque está escrito. Malo dije, ¿no? Aquí está, dice, pero yo os digo, no resistéis al malo. ¿Qué significa eso? No te pongas en contra del malo. Les voy a dar un pequeño ejemplo de la vida real, lo que nos pasó aquí en mi hogar. Un ejemplo. Hace un tiempo, la hermana Marcia iba caminando por ahí. Se subió al bus y luego le sacaron el celular. Y la hermana Marcia sí se dio cuenta de que le sacaron el celular y regresó a ver a la que había robado el celular. Solo regresó a ver, no reclamó nada, solo regresó a ver. Y luego, la hermana Marcia regresó a ver y luego la ladrona, ¿qué dijo? ¿Empezó a correr? No, dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hizo la hermana Marcia? Media vuelta y se fue. Y se fue. No resistió a la mala en este caso, no resistió a la mala. Ese es el mandamiento en la vida real, si no suceden esas cosas. Le robó el celular, ella sintió que robó el celular, solamente le regresó a ver. La ladrona primero le amenazó, tal vez estaba con gilet, tal vez estaba con un puñal. La ladrona no tiene nada que perder, en cambio la hermana Marcia tiene mucho que perder. Su alma podía perder por resistir a la mala.
Pero ella hizo caso de este mandamiento y no resistió a la mala, no se puso contra la mala, es más, dio media vuelta y se fue. Eso dice este texto, eso. Y cumplimos con un mandamiento. A más de salvar su alma, la hermana Marcia tiene mucho que perder. Tiene hijos, tiene familia, hermanos, hermanas. Tiene mucho que perder. Por lo tanto, queridos hermanos, entendamos estos pasajes. No resistéis al malo. Quiere decir, no te pongas contra el malo, no te pongas contra el ladrón. A veces los varones se creen fuertes, se creen hábiles y se ponen a pelear contra el ladrón. Siempre sale perdiendo el afectado. El ladrón siempre sale ganando porque él siempre está armado. Él nada tiene que perder. Ya está perdido su alma. Ya no, tal vez ni su familia le interesa, tal vez ni su propia vida le interesa. Por eso digo, el ladrón no tiene nada que perder. Nosotros tenemos mucho que perder. Por eso mejor es necesario dejar que nos roben, pues. Por eso miren lo que dice el texto. Antes a cualquiera, no solo al ladrón, sino a cualquier malo. Otros son malos porque tienen mal carácter. Entonces dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por predicar este texto, hace años atrás tuve un problema con un hermano en Cristo, porque decía, pero ¿cómo puedo yo al que vive haciendo daño a mí? ¿Cómo puedo yo al que vive haciendo daño a mí amarle? Pero ¿qué dice Dios? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso tiene que hacerlo literalmente. Hoy en esta vida tiene que hacerlo. Pero aquel hermano hizo problema diciendo, pero este es el que me ha hecho daño. ¿Cómo puedo amar? ¿Al Señor Jesús no le hicieron daño todo el mundo? Sin tener culpa le hicieron daño. Por culpa de sus enemigos tuvo que derramar sangre inocente. Y aún así el Señor Jesús llegó a odiarle. Los amó, dice, hasta el fin. Los amó hasta el fin. Eso es lo que tenemos que aprender a practicar nosotros también. Ahora, también tuve problemas diciendo, aquí la palabra de Dios dice, si te dan uno en la mejilla derecha, muéstrale la otra. ¿Saben cómo mostramos la mejilla derecha y luego la izquierda? ¿Saben cómo? La respuesta está ahí mismo. Pero a veces aquel hermano no sabe entender y dice la respuesta, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A veces no es necesario recibir un puñete en la derecha y luego mostrar la otra. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Literalmente no está diciendo eso. ¿Saben lo que está diciendo? Ya acabé de leer. Si el malo viene, le quita el reloj, le quita el celular, luego está puesto una chompa nueva a usted, le quiere también quitar la chompa, capa, chompa, capa. Entonces déjenle que lleve también la chompa, pues. En ese sentido, usted ya recibió aquí y mostró la otra, pero evitó de caer en pecado. Eso significa lo que dice aquí. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso significa, usted dejó llevar su reloj, su celular, se dejó llevar tal vez sus lentes, su capa, su saco. Tal vez quedó en paños menores. Entonces ya recibió usted en la derecha y en la izquierda. No es que usted reciba físicamente. Esas cosas a veces no entendemos y hacemos problema al predicador. La respuesta está ahí mismo, sino que tenemos que aprender a entender, a interpretar. Por eso dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, y no conforme con eso, déjale también la capa. Si el malo te quita toda la ropa, te deja en paños interiores, si es posible, diga gracias
y tenemos que huir del malo. Creo que entendemos, ¿verdad, queridos hermanos? Todas esas cosas son condiciones que pone Dios para nosotros poder decir, te amo, oh Dios, de todo corazón. ¿Cómo podemos amar a Dios de todo corazón si apenas nos arrancha el reloj y nos ponemos a pelear con el enemigo? ¿Cómo podemos amar a Dios? Dios dice que hay otro texto en el libro a los Romanos. Si te gustan, déjate que gusten, pues dice. Déjate que te gusten. Si te roban, deja que te roben. Hermanos amados, a veces parece difícil, pero sí podemos hacer si es que somos humildes, si es que sabemos entender las cosas del Señor, si es que sabemos humillarnos, sí podemos cumplir perfectamente con estos mandamientos. Bien, hermanos, para terminar esta parte, ahora vamos a Filipenses, libro a los Filipenses, capítulo 3, 7 y 8. Filipenses 3. Libro a los Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Aquí se trata del gran apóstol Pablo. Él pudo decir firmemente, te amo a ti, oh Dios, de todo corazón. Pero para decir te amo a Dios de todo corazón, ¿saben qué tuvo que hacer Pablo? Miren lo que dice. Verso 7 dice, pero cuántas cosas, recuerden lo que dice, pero cuántas cosas les rodea a usted en este mundo. Querida hermana, querido hermano, amigo que me escucha, ¿cuántas cosas les rodea a usted en este mundo? A veces tienen 4 o 5 casas, 4 o 5 carros, familias, amigos, grandes amistades, buenos puestos, querido de grandes amigos, famoso en su ciudad. De eso están rodeados muchos. Por eso dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Pablo, primeramente, hermanos, el gran apóstol Pablo no siempre fue apóstol. ¿Saben qué era primero? Un gran estudiante, un gran teólogo, estudiante de teología. ¿Quién le enseñaba a él? El gran Gamaliel, doctor Gamaliel, un gran teólogo, un gran erudito de esos tiempos. Estudió a los pies de Gamaliel. Sin duda, no sé cuántos años estudió teología, o sea, la ley de Moisés. Haya tenido un gran título, haya sido miembro honorario del sumo sacerdote en el Sanedrín, haya sido un miembro honorario. Por eso él tenía poderes del sumo sacerdote, de los judíos, de los escribas. Él tenía poder. Después de ser graduado a los pies de Gamaliel, la ley de Moisés, él tuvo todo el poder del sumo sacerdote. Haya sido un miembro honorario o un miembro activo. Y tuvo poder, ¿para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Él pensó en su corazón, antes de ser gran apóstol, él pensó en su corazón que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los hermanos, al perseguir a los cristianos. Él pensó que estaba sirviendo a Dios. Era un gran maestro de la ley, era un gran erudito, tenía poderes, y en eso iba a Jerusalén a traer preso a los de la iglesia. Cuando a mediodía el Señor Jesús lo dejó ciego, entonces el Señor Jesús dijo, Saulo, Saulo, primero se llamó Saulo, cuando era apóstol le pusieron Pablo. El Señor Jesús desde el cielo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo apenas pudo decir, Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué haré, Señor? Luego le dio instrucciones de qué es lo que debía de hacer. Y Pablo empezó desde ese momento a obedecer al pie de la letra, comenzando por el bautismo. Pablo se bautizó y enseguida empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Y luego, hermanos, ahora sí, Pablo empezó a ver lo que es cargar la cruz de Cristo. Pablo en muchos libros nos dice, hasta ahora no tengo morada fija. Sufrimos hambres, sufrimos ayunos, sufrimos azotes, peligros en alta mar, peligros, dice, los de mi nación, porque ahora, antes él perseguía, ahora él era el perseguido. ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio. Entonces, así Pablo aprendió a amar de corazón al Señor por medio de sufrimientos, de dolor. Ahora ya no era un gran erudito, ahora ya no era un gran amigo del sumo sacerdote, ahora era un cualquier hermano, un cualquier cristiano, pero ahora él tenía por rey al Rey de Reyes. Entonces, hermanos, así aprendió Pablo a obedecer de todo corazón a Dios, pero tuvo que dejar todas las cosas. Su nombre, su historia para el mundo se acabó. Ahora tenía un nombre, un mejor nombre ante la presencia de Dios. Por eso el texto dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué causa perdió todas esas cosas? ¿Por qué causa? Grandes amigos, buen nombre en la sociedad. Él mismo dice, yo era número uno entre los de mi nación. O sea, era un hombre poderoso económicamente. Era un hombre poderoso, respetado por la ley, respetado por sus vecinos, respetado por su nación. Pero lo he perdido todo, dice. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Luego el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y continúa diciendo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo, al conocer a Dios, quiso tener, si es posible, todo el conocimiento de Dios. Aquí está todo el conocimiento de Dios. Eso quiso tener. Pero para tener ese conocimiento, ¿qué tuvo que hacer? Echarlo todo, perderlo todo, dejar todo a un lado, todas las cosas de esta vida, todas las cosas de la carne, tuvo que dejar a un lado para poder tener todo el conocimiento de Dios. Y luego dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice la palabra, lo he perdido todo. ¿Saben qué? En la Biblia, según los Hechos, no encontramos nombrar de sus familiares. Solo sabemos de un sobrino. Habla la Biblia, según el libro de los Hechos. Solo sabemos de un sobrino y de una hermana. Creo que perdió hasta los familiares. Nunca se vuelve a hablar del padre, de la madre, de los familiares. Solo de una hermana, de un sobrino. Nunca se vuelve a hablar del padre, de la madre, porque tal vez nunca se convirtieron. Tal vez le odiaron, porque Pablo se volvió cristiano. Todo eso tuvo que perder. Todo perdí, dice, todo perdí. ¿Por qué razón perdió? Para ganar a Cristo, dice la palabra. Para ganar a Cristo. Y dice, y todo eso que él tenía, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Parece una palabra vulgar, ¿verdad? Si yo dijera por ahí, dijera, de la boca de él sale la basura. No, aquí está escrito. Dice, y lo tengo por basura. Todo eso que él era antes de convertirse, era un gran erudito. Era un personaje
ocupaba el primer lugar ante las autoridades, ante el sumo sacerdote. Era un hombre famoso, un hombre respetado, un hombre rico, lleno de amistades y buenas amistades. Renombrado en la sociedad. Todo eso, ¿a quién lo mandó? A la basura. ¿Por qué lo mandó? Por ganar a Cristo. Solo así, hermanos, solo así podemos decir, he entregado todo mi corazón a Cristo. Amo a Dios de todo corazón. Solo así. Eso tenemos que ponerlo en práctica. Eso tenemos que aprender a hacer. De lo contrario, hermanos, decimos, sí, oramos, dice, de todo corazón. Oramos, dice, con sinceridad. Pero ¿estamos haciendo todas estas cosas? ¿Estamos practicando todas estas cosas? ¿Les parece difícil? No es difícil. No es difícil. No es difícil. Por eso Dios se hizo carne. Para conocer nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras pobrezas, el hambre que sentimos, tanto espiritual como material. Para eso Dios se convirtió en carne. Y como carne supo todas nuestras debilidades y nos dejó ejemplo a seguir. Eso es lo que tenemos que hacer para poder decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Sí, sí oro con todo mi corazón, pero está cumpliendo con todos estos requisitos, con todas estas condiciones. Tratemos de cumplir todas estas condiciones. Tratemos de botar a la basura todo lo que nos estorba para seguir a Cristo. Hermanos, la tradición tiene que ver con los rituales, mientras que la verdad, el evangelio de Dios, mientras que la verdad de Dios tiene que ver con la realidad. Quiero decirles, esto es una realidad. No es ficción, no es cuento de telenovela. Nosotros no vivimos vida de telenovela. Nosotros no vivimos de película, no vivimos de ficción. Nosotros ahora vivimos la realidad y la realidad ha hecho que dejemos todas las cosas seculares, todas las cosas de este mundo. Esta es la realidad. En la iglesia, dos hermanos muy queridos, una hermana muy querida, de los que yo he conocido en la iglesia de Cristo, se nos ha adelantado. Ellos vivieron la realidad. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Ellos caminaron con la realidad. Pero ahora ellos están viviendo en la realidad plena. ¿Por qué plena? Porque ellos ya le ven a Dios tal y como Él es. Está escrito en Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Ahora ellos, nuestros hermanos que se nos adelantaron, el hermano César, el hermano Guillermo, la hermana Olguita, ellos viven una realidad plena. Ellos ya conocen a Dios tal como Él es. Por eso, hermanos, vivamos la realidad. Solamente esto es la realidad. Caminemos en la realidad. No en cuentos, no en filosofías, no en palabras bonitas, no. Entendamos la realidad. Esto, el evangelio es la realidad. Solamente la palabra de Dios es una realidad. Nosotros ya vivimos esa realidad.
Y un día viviremos en la realidad plena, junto al Señor, a los pies del Señor, conociéndole y viéndole tal y como es Dios. Le veremos cara a cara, conversaremos con Él, sentaremos en su mesa y participaremos del banquete del Señor un día. Pero es necesario hacer como Pablo hizo, dejar todas las cosas, botar todo lo malo, todo lo carnal a la basura y dedicarnos a vivir para el Señor. Esa es la realidad que Dios quiere. Recordemos siempre a nuestros hermanos que se nos adelantaron. 2 hermanos y una hermana de las cuales yo conocí. Ellos ahora son felices. A ellos no les hace falta nada. Tal vez en esta vida no recibieron suficiente cariño. Solo recibieron el menosprecio tal vez de los suyos, de sus amigos, de sus amistades. Pero ahora no les hace falta nada. Ellos lo tienen todo. Ellos tienen a Dios. Ellos ahora participan del banquete de Dios. Conversan con Dios, viven con Dios. Eso es nuestra realidad. A eso tenemos que llegar. Pero para eso tenemos que aceptar las condiciones que el Señor nos ha puesto. Siguiendo adelante, vamos ahora Romanos. Libro a los Romanos. Libro a los Romanos, capítulo 10. Libro a los Romanos, capítulo 10, verso 8 al 10. Libro a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10. Y dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra de Dios. El mundo entero tiene la palabra de Dios. En el mundo entero está predicado ya el evangelio de Dios. Ahora solo depende de cada uno de ustedes aceptar las condiciones de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. No lisonjas, no palabras bonitas. Predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. No llenos de lisonja, no llenos de palabras bonitas. Predicamos la realidad. Esta es la palabra de fe que predicamos. El 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido amigo, amiga que nos escucha, para conocer estas maravillas, esta realidad, ¿qué debe de hacer usted? Confesar con su boquita que solamente Jesús es nuestro Salvador, que Jesús resucitó de los muertos. Si usted confiesa eso, ciertamente usted será salvo y vivirá en la realidad de Dios y merecerá un día tener la vida eterna. Y luego el 10 dice, porque con el corazón, he aquí el texto base del tema, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Creemos con la boca? ¿Creemos con esta carne? Con el corazón, con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia.
con el corazón del alma, con el corazón de la mente, con el corazón del pensamiento, del discernimiento, de la voluntad. Si tenemos voluntad, ciertamente escucharemos la palabra de Dios y empezaremos a poner en práctica. Recuerde, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos, ¿qué sucede? Escuche. ¿Qué quiere decir Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que le demos nuestro corazón. Y no solo palabras, sino hechos, obras. Dios no solo quiere palabras, sino hechos, obras. Hecho esto, hecho estas cosas, Dios nos justifica, prometiéndonos la salvación eterna. Es necesario poner nuestra fe en Cristo. En el día final, Él confesará al Padre nuestras obras y nos conducirá a la vida eterna. Veamos ahora Mateo 22:37. Mateo 22, capítulo 22, el verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con ese texto comenzamos este mensaje esta mañana, dado lectura en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. ¿Entendemos ahora esto? Habla lo mismo en el Antiguo Testamento, habla lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús repitió las palabras del gran Moisés y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero todas estas tres cosas significa ¿qué? Amarlo con nuestra mente, amarlo con el pensamiento, amarlo con toda nuestra voluntad. Y a esto tenemos que aprender a discernir, saber lo que significa. Entonces, hermanos, amar a Dios de corazón es necesario y bueno. Y en la Biblia usamos esta palabra para incluir el intelecto, la voluntad y el amor, nacido de nuestra conciencia. Solo así amamos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Colosenses 3:16. Libro a los Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16. Este pasaje todo el mundo lo sabe y dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando con gracia. ¿En qué? ¿Con la carne? No, en nuestros corazones. Y luego dice: al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En las sectas religiosas, no estoy diciendo el nombre de nadie, simplemente sectas, lo primero que ponen es una orquesta al frente, un coro segregado solamente para eso, uniformados. ¿Dónde está escrito eso? Dice el Señor que primero tengamos una gran orquesta, un gran órgano, un gran piano para cantar. No. El corazón es nuestra cardia. Entiendan eso. Dice que cantemos con el corazón, cánticos espirituales. Y luego, en la iglesia, hermanos, en la iglesia cantamos de corazón, pero al cantar, por eso siempre he dicho, cuando cantemos, cantemos bien.
Repasemos por lo menos una vez en nuestros hogares lo que vamos a cantar. Cantemos bien, porque al cantar también enseñamos a los que nos oyen, porque los himnos está escrito. Muchos himnos contienen textos de la Biblia, lo que dice la Biblia. Al cantar también enseñamos y por eso tenemos que cantar con entendimiento. Entendimiento estoy diciendo porque a mí se me place, no. Sin perder Colosenses, regresemos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, verso 15 dice, que pues oraré con el Espíritu, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Al principio dije, muchos saben rezar el Padre Nuestro, el Ave María, de memoria. ¿Aceptará eso el Señor? No. Es preferible no saber de memoria los cánticos. Solo así ponemos atención y cantamos con el corazón. Si no sabemos el himno, entonces ponemos toda atención. Tratamos de entender todo lo que está diciendo en el himnario. Y así ponemos atención para cantar de corazón al Señor, discerniendo, entendiendo lo que cada palabra dice. No de memoria. No es necesario saber de memoria. Podemos cantar un himno por primera vez, pero ahí entonces tenemos temor y temblor a Dios y tratamos de cantar con entendimiento, con fe, con corazón. Eso acepta Dios. Eso es lo que Dios quiere. Con entendimiento. A veces oramos de memoria. No es necesario saber ninguna oración de memoria. Ese rato pidamos al Espíritu de Dios que nos ponga palabras en nuestro corazón y así podemos decir cosas que ni siquiera hemos pensado. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé palabras de vida eterna. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Hermanos amados, no nos dejemos manipular de nadie. Dejemos que manipule el Espíritu Santo al rato de orar. Él nos pone palabras en nuestro corazón y hablamos cosas maravillosas de Dios y para Dios. Por eso, en la iglesia cantamos de corazón y al mismo tiempo enseñamos. Primero recordemos que cuando cantamos no es para divertirnos, no es para divertirnos, no es para agradar a los oyentes. Al cantar himnos, no es una mera formalidad o ceremonia, no es una ceremonia, sino un acto de adoración a Dios. Y quiere y recibe cánticos, Dios quiere y recibe cánticos espirituales. Solo así podemos sentir el gozo en nuestros corazones. Ahora continuamos con Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes todos éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero ahora, habéis obedecido, dice, de corazón. Eso estamos tratando. Para obedecer de corazón, ¿qué debemos de hacer? Hablar con la mente, hablar con el pensamiento.
tener toda la voluntad del mundo y aprender a discernir. A eso le dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina es el Evangelio. Nosotros hemos sido entregados a la doctrina de Cristo, a la palabra de Dios. Somos entregados al Evangelio del Señor Jesucristo. Él es nuestro único dueño y Señor. Somos parte de su propiedad privada. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, hermanos, el pecado paga. El pecado paga. Sí, a los que pecan paga. Por ejemplo, cuando roban un carro sin haber trabajado, tienen un carro, pero les sirve en su vida. De nada les sirve. Cuando menos se da cuenta, ya no tiene nada. El pecado paga, sí, el pecado paga. Y más tarde pagará con la muerte eterna en el infierno. Dios también paga con santidad y vida eterna. En nuestra vida anterior solo llevábamos frutos del cual hoy nos avergonzamos. ¿Qué frutos llevábamos en nuestra vida anterior? Llenos de pecado, llenos de mentiras, llenos de traición, llenos de maldad. Ahora nos avergonzamos. En nuestra vida actual, en nuestra vida en Cristo, producimos ¿qué? Producimos fruto que glorifica el nombre de Dios y trae gozo a nuestras vidas. Pero para eso es necesario obedecer de corazón, tal y cual como dice el texto. Ahora habéis obedecido de corazón al Evangelio de Cristo. Eso es necesario, hermanos. Hermanos, hay mucho que decir. Voy a entrar a conclusión. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso, entonces, en su corazón. Aprendamos esto, hermanos, no por necesidad, no solo cuando lo necesite. No se atrevan a pensar diciendo, ay, si yo no necesitara a Dios, ni siquiera me acordara. Pero cuando lo necesitamos, sí, no por necesidad. Es un mandamiento y debemos de hacerlo ¿cómo? Con toda nuestra buena voluntad, con todo nuestro corazón, teniendo conocimiento de que Dios quiere esas cosas que hagamos, pero con toda buena voluntad, con toda la fe, con todo el corazón. A veces, hermanos, nosotros cometemos grandes errores. A la hora de ofrendar, damos un gran billete y así al oído estamos diciendo al hermanito, tanto nomás doy, deme el vuelto. Corrijamos esos errores. Dios nos ha dado tiempo toda la semana para trabajar. Tengamos la costumbre de anticiparnos. Dios nos da tiempo para todo. ¿Acaso no tenemos todos los días desde lunes hasta sábado tarde? ¿Cuánto vamos a dar? Llevemos lo que nos hemos propuesto en el corazón. ¡Listo! No cometamos esas faltas, esos errores de dar un gran billete y decir, hermanito, deme el vuelto. Usted no ha pensado cuánto dar.
rato menos pensado o por necesidad está dando. Y si da un gran billete, ¿por qué no lo deja así? ¿Acaso está dando a mí? Está dando, es como si estuviera dando a Dios. Olvidémonos de esas fallas, de esas faltas. En mi caso, aunque sea un poquito, lo que dicta mi conciencia, mi voluntad, mi corazón, haya producido o no haya producido, ya tengo separado en el bolsillo izquierdo. Rato de ponerlo, saco disimuladamente y lo pongo en el ánfora. Pero no vamos a estar rebuscando ese rato, buscando los sueltos, apartando de los billetes. Demos de corazón, hagamos de forma adecuada, solo así. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, llegado la hora de ofrendar, ofrendemos de corazón. El motivo del creyente al ofrendar es de vital importancia. Nuestra ofrenda debe proceder y venir del corazón. Nuestra única motivación es agradar a Dios. No seamos dadores tristes. Si damos a regañadientes o de mala voluntad, o no demos hermanos, solo por el hecho de que tenemos que darlo o por necesidad. Seamos dadores alegres y compartamos gozosamente lo que tenemos. Solo así experimentaremos la gracia de Dios. Conclusión. Vamos a Salmos 51, verso 10. Salmo 51, verso 10 nada más. Se trata del gran Salomón. Y dice, crea en mí, de David, por favor, perdón, de David. Se trata del gran David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El tema es titulado Entreguemos nuestro corazón a Dios. Por eso, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David está diciendo estas palabras tan tristes, tan tristes? Porque David había sido un pecador, un homicida, porque hizo matar a Urías Eteo, a marido de Betsabé, para quedarse con Betsabé. Había cometido terribles pecados, pero ahora David hacía cuenta de sus pecados y pedía perdón a Dios para no volver a pecar. Y David así lo hizo. Sí, había hecho matar a Urías Eteo, era marido de Betsabé y se quedó luego con Betsabé. Urías Eteo era un hombre justo, había servido al rey David en todas las cosas, fielmente, pero aún así David lo hizo matar a Urías Eteo. Pero ahora David hace cuenta de sus pecados pasados y se arrepiente. Por sus pecados, las consecuencias del pecado de David quedó aún en sus hijos. Su hija Tamar fue violado por un hermanastro. Sus mujeres anduvo al frente de él con otros hombres. El pueblo empezó a burlarse. Esas fueron las consecuencias del pecado. Por eso estas palabras tristes de David ahora pidiendo a Dios diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, oh Dios. Así que, amado hermano, no importa lo que haya hecho, no importa que haya caído. Solamente así como David, arrepiéntase de corazón sincero, contrito y arrepentido y pida a Dios diciendo, renueva en mí, Señor, un corazón recto dentro de mí.
y Dios le escuchará y le perdonará. A mí mismo me ha perdonado muchas veces porque he pedido de corazón contrito y arrepentido y humillado. Hermano amado, hagamos así como David. Debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón a Dios y debe de aprender usted a perdonar. Si usted se siente ofendido, pida perdón a Dios, pida perdón a la iglesia y Dios le perdonará, queridos hermanos. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. David sabía que su ser interior, el corazón, era la fuente de sus dificultades. David por sí solo era incapaz de cambiar su propio corazón. Solo Dios puede hacer y obrar ese milagro. Hoy el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Por eso no apaguemos al Espíritu Santo de Dios mediante la desobediencia deliberada. Desobediencia deliberada, ¿sabe qué quiere decir? Buscamos excusas para no ir a los estudios. Buscamos excusa para no ir al culto de adoración. Eso es una desobediencia deliberada. Si seguimos haciendo esas cosas malas, perderemos el ministerio eficaz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por esta razón, Jesús dijo con firmeza a la multitud. Por esta razón Jesús dijo con firmeza a las multitudes que el pecado brota del corazón, no de la dieta, no de lo que se come. Lo que sale de la boca, eso contamina al hombre, no lo que entra en la boca. El alimento secular, la comida ordinaria, no toca el corazón, no toca el alma, pero lo que sale de la boca empieza ¿dónde? Lo que sale de la boca empieza ¿dónde? En el alma, en el corazón, y eso es lo que contamina a la persona. Gloria a Dios, he dicho. Y continuamos, queridos hermanos. Primera a los Corintios capítulo 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, hermanos, por el pan. Recuerden lo que acabamos de oír. Recuerden el mensaje de Dios. Oremos con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento. Y discernamos y démonos cuenta de lo que vamos a participar y de lo que hemos participado. Y oremos. Bendito Padre Celestial, bendito Dios del cielo, Padre eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias por estas grandes bendiciones. Gracias Padre, gracias Dios por bendecir este pan que simboliza tu cuerpo despedazado y sacrificado en la cruz. Gracias, oh Dios, por estas bendiciones. Agradecemos por esta bendición en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. El verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Teniendo el conocimiento de esto, discerniendo esto, con todo respeto y reverencia, participemos este simbolismo del cuerpo del Señor Jesús. Si todos tenemos, participemos, amados hermanos. El verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el vino, por el jugo de la vid, por la copa. Bendito Dios, bendito Señor. Te agradecemos, Señor, con el corazón. Gracias, oh Dios, por bendecir este jugo de la vid, que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice que fue derramado hasta la última gota de tu sangre. Siempre estaremos en deuda contigo, oh Dios, y te agradecemos de todo corazón, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. El verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amados hermanos, sabiendo qué es lo que contiene, cuál es el contenido de esta copa, participemos con temor y reverencia, con todo respeto al Señor. Hagámoslo de corazón. Si todos tenemos, queridos hermanos, recordando la venida del Señor, participemos, hermanos. A continuación, dice el mandamiento: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, para este mandamiento, a veces decimos: esta semana no he producido nada, no tengo nada. ¿Podremos decir eso al Señor? ¿Le gustaría a usted que el Señor diga: como esta semana no has producido nada, yo tampoco te voy a cuidar la próxima semana? ¿Le gustaría eso que diga el Señor? El Señor, en las buenas y en las malas, el Señor tenga o no tenga, siempre nos ofrece, siempre nos da, todos los días nos da el pan, todos los días nos da que comer, a justos y injustos, todos tienen lo necesario. Así es el Señor, tenga o no tenga, buenos o malos, siempre está presente para darnos todo lo necesario. Así que nunca tengamos pretextos de decir: esta semana no he producido. No pide cantidad, el Señor pide su voluntad, su corazón. No importa poquito o mucho, Dios acepta su voluntad, su corazón, su amor. Así es que, pensando en eso, oremos por las ofrendas. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, oh Dios, gracias, Señor. Gracias por bendecir estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Gracias, Padre, por bendecir los corazones generosos de tu pueblo. Bendito Dios y Señor, te agradecemos con el corazón, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, discerniendo lo que significa estas cosas. Te agradecemos, Padre, por estas bendiciones, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, hermanos, para despedirnos, solamente
un maravilloso pasaje que les va a animar a ustedes. Y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos para despedirnos. Bendito Dios, bendito Señor. Estamos agradecidos, Señor, de esta maravillosa bendición. El regalo de este día, el regalo de la vida física que nos das y mucho más de la vida espiritual. Somos deudores a ti, dependemos de ti. Cuida de tu pueblo, oh Dios, no solo por esta iglesia, sino por las iglesias en todo el mundo, iglesias de Cristo, ya que solo tú conoces solamente tu iglesia, la iglesia de Cristo. Gracias, Padre, por cuidarnos, por mantenernos con vida, por darnos salud y todo lo necesario. Gracias, Señor, por hacernos entender tu mensaje, tu palabra, tus preceptos, tus reglamentos, tus condiciones. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Somos deudores a ti. Alejados de ti, Padre, nada podemos ser. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. También rogamos por los viejecitos, por las viejecitas, enfermos, inválidos, así como mi madrecita. Pido consuelo para ella. Bendito Padre. Sabes el estado en que ella está. Solo tu consuelo y tu amor es verdadero. Públicamente pido por mi madre. Regálale poco de consuelo. Sabes en las condiciones que ella está. No solo por ella, hay miles, millones de madrecitas que están en ese estado. Muchos están enfermos, muchos están en sufrimiento. Cuida al Señor de todos ellos y ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Especialmente, gracias por darme conocimiento. Gracias por haberme humillado. Gracias por haberme hecho conocer tu luz maravillosa. Y siempre publicaré tu santo nombre a través de esta plataforma. Y ojalá, Señor, muy pronto tu pueblo pueda congregarse. Ese es mi único pedido y deseo. Tennos firme en la fe. Danos crecimiento en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir en adelante y obedecerte hasta el último instante de nuestra vida. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Agradezco todas estas bendiciones en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Gracias.